Asespod, porque no solo escuchan podcast, ahora los oyentes tienen voz. ¿Qué me estás contando? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola a todos, podcasteros. Aquí estamos de nuevo en rigurosísimo no directo con un episodio especial del podcast de Asespod, interpretado en esta ocasión por Podcast Cinematográfico de Marvel. Sí, amigos, porque ahora no solo escuchamos podcast. Y hoy tengo aquí conmigo a 3 de mis queridos compañeros de aventuras, pero antes de presentarlos quiero introducir a las personas que están escuchando esto, que es esta simbiosis que estamos haciendo entre el podcast oficial de Asespod y Podcast Cinematográfico de Marvel, dentro del marco del Interpodcast 2024, el intercambio anual de podcast. ¿Qué es esto? Para el que lo esté escuchando por primera vez, es una especie de crossover bastante raro en la que por sorteo a un podcast le toca interpretar otro podcast. Tenemos que agarrar nosotros desde aquí, desde Podcast Cinematográfico de Marvel, y meternos en la piel de la gente de Asespod e intentar replicar su contenido, su podcast, de la mejor manera posible. Y casualmente a ellos también, por cantidad de integrantes, a la gente de Asespod, le ha tocado interpretarnos a nosotros. Y estos programas, tanto el de Asespod como el de Podcast Cinematográfico de Marvel, interpretándonos mutuamente, se suben automáticamente a los dos feeds. Vas a poder escuchar ambos programas tanto en el feed de Podcast Cinematográfico de Marvel y en el feed de Asespod. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, primero porque los podcasters estamos muy locos y segundo porque de esta manera podemos conocer nuevos podcasts. La audiencia de Podcast Cinematográfico de Marvel conoce el podcast de Asespod y la audiencia de Asespod conoce el podcast cinematográfico de Marvel. Pero decía que no estoy solo hoy aquí, así que saludo a mis compañeros, mi querido amigo Lucas García, @MagoPanqui. ¿Qué tal, Mago? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Tercer año que ya estamos en el Interpodcast? ¿Tercer, segundo, cuarto? Ya ni perdí la cuenta, ¿no? Es algo que disfrutamos. Segundo año seguro. Lo que pasa es que el Interpodcast estuvo interrumpido porque antes, eso también le tenemos que agradecer a la gente de Asespod, que se había perdido, se había discontinuado el Interpodcast. Lo han recuperado y lo han renovado y acá estamos otra vez metiéndonos en la piel de otro podcast como nos ha pasado en otras ocasiones, Mago Panqui. Tampoco es que descubrieron la luz, ¿no? Pero bueno, no es que lo renovaron, es lo mismo. No, pero es bueno. Es el intercambio sí, de podcast. Lo mismo, pero nadie lo hacía. Nadie lo hacía y acá lo estamos haciendo con estas iniciativas que hay que confesar, ¿no? Cuando salen decimos, uy, qué loco, me meto, me anoto, y después cuando nos toca interpretar decimos, la concha de su madre, ¿para qué me anoté? Sí, ¿no? sí, pero bueno, es divertido. Por lo menos es una excusa más para juntarnos, creo yo, que siempre estamos dispuestos sí. A eso, siempre que se pueda, que haya un tiempito para grabar. Y en este caso, no sé lo que vamos a grabar, sinceramente, porque como bien sabrán los que nos escuchan habitualmente, porque seguramente hay mucha gente que no nos está escuchando, pero para que sepan, yo no escucho podcast directamente, así que no sé de lo que vamos a hablar. Tremendo. Fuertes declaraciones para ser el podcast de la Asociación de Oyentes de Podcast. Fuertes declaraciones. Pero no estamos nosotros dos solos, por suerte está con nosotros también nuestro querido agente Olmos Kant. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches de este lado del planeta, buenos días del lado de allá. Bien, contento. Primera vez que estoy acá en esta iniciativa porque no formaba parte del podcast cuando se hizo la vez anterior. Me parece muy interesante, muy buena onda esto de intercambiar roles con otro podcast, pero quiero decir que esto de ser un podcast de 4 contra otro podcast de 4 es muy complicado para intercambiar, así que bueno, vamos a ponerle toda la guerra. Esto solo da en cualquier película porno que pudo haber existido, totalmente. Sí, totalmente. Quiero decirles a la gente que nos está escuchando que por ahí van a escuchar que la gente de Almoscant no habla como el argentino que ustedes piensan, porque él no es argentino, él es de Córdoba, de la República Separatista de Córdoba. Es lo mismo que hacen ustedes con Galicia o con Barcelona, pero con menos tiros. Él tiene un cantito más lindo, por ahí les gusta un poquito la tonada, no tiene tanto la R pronunciada, bueno. Le gusta el Ferret, chupa más que lo habitual. Y también puede hablar en paraguayo. Y antes de que se termine quitar sus auriculares, saludo a la cuarta pata hoy de este podcast,
nuestro querido Maximum. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, gente? ¿Todo bien? Acá la verdad que estaba un poco preocupado antes de que comentes de qué se trataba esto, porque el fondo que estás usando acá en la llamada era medio disturbante, pero ya ahora estoy más tranquilo sabiendo que vamos a hablar de podcast, así que esperemos hacerlo bien. Excelente. Bueno, pidiéndoles disculpas y agradeciéndole a toda la audiencia de AcesPod, intentaremos hacerlo a nuestra manera y también comentarles que Podcast Cinematográfico de Marvel, por si no lo han descifrado por su nombre, es un podcast dedicado 100% y exclusivamente al universo cinematográfico de Marvel, películas, series animadas, y también abarcamos cómics y mucha de la mitología de Marvel. Y bueno, y hoy nos toca estar acá hablando de podcasting, algo que a algunos de los miembros se nos da muy bien y a otros no tanto. Pero bueno, vamos a saludar, a decirle hola a toda la gente que está en Telegram, pero hoy tenemos que mencionar a dos grupos, el de AcesPod, en donde habitualmente se puede escuchar e interactuar con este podcast, que es t.me/AcesPod, y también al grupo de podcast cinematográfico de Marvel, en donde no se puede escuchar nuestro podcast, pero sí se puede interactuar, sobre todo cuando hay algún estreno de Marvel, que es t.me/Marvel Podcast. Y bien, como siempre, el disclaimer, la advertencia de rigor. Casi todos nosotros somos oyentes profesionales, no podcasters profesionales. O sí, de hecho, algunos de nosotros ni siquiera son oyentes. Háganos saber todo lo que sea para que mejoremos, ya sea por X, por Facebook, si es que te gustan los bulos, o Instagram, o por la propia web. Valórennos positivamente en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify. Todo esto nos dará vidilla y se notará en los siguientes episodios, tanto del podcast de AcesPod como en el de podcast cinematográfico de Marvel. Y ahora sí, vamos con el podcast de verdad. Eventos para oyentes. Ya estamos en la primera sección, en la primera sección del podcast de AcesPod, interpretado por Podcast Cinematográfico de Marvel, para comentar sobre los eventos. Y aquí, por lo general, los amigos de AcesPod agarran un largo listado de eventos nacionales e internacionales y nos cuentan todos los eventos a los que los oyentes de podcast pueden asistir. Hoy en parte vamos a hacer lo mismo, pero como este podcast también se encarga de seguir al universo cinematográfico de Marvel, vamos a hablar un poco de los eventos frikis, eventos comiqueros, eventos relacionados con Marvel y otras compañías también, que podemos encontrar durante los próximos meses. Y supongo que empiezo por mi querido amigo Mago Punky, si termina de responder ese WhatsApp sin problema. Al evento que nos invitan todos los años acá en Argentina, que fue después de tantas veces que nos cansamos de hinchar los huevos, ¿no? Que al fin ya nos invitan, que es la Argentina Comic Con, que casualmente hay dos anuales. Ya pasó la primera, que fue en, Flavio, ayúdame, en marzo, fue en abril, junio, mayo. 25 de mayo, ¿no fue? Fue el fin de semana largo de mayo, es verdad. Sí. Donde la pasamos muy bien. Cada vez hay mucha más convocatoria, más gente y estallado de cosplay. No es la San Diego Comic Con, obviamente, pero le estamos dando batalla, te digo. Cada vez hay más gente que va y la gente va para jugar. Te estoy diciendo ahora que yo voy con 2 niños y hay muchísimos nenes que están a full con todas las cosas nuevas que están saliendo, van disfrazados, tenés los cosplay profesionales y por suerte tenemos una segunda entrega. ¿Por qué se hacen 2? Yo tengo la teoría que es para que los cosplayers no se cagan de calor tanto en mayo. Porque la que se hace en diciembre se cagan de calor, entonces necesitan justificar. Hay un Chewbacca que va siempre, no sé si lo tiene el Chewbacca, ese que no sé cómo mierda hace, seguramente a Leo le debe salir mejor, pero está siempre el Chewbacca y la pasa mal. Para mí ese flaco debe perder 25 kilos fácil cada vez que va a la Comic Con. Mago, tengo una pregunta. Vos dijiste que se hace el fin de semana largo de mayo. ¿Por qué era fin de semana largo de mayo? ¿Te acordás? ¿Por qué era? Por el 25 de mayo, el día de la independencia. ¡Pah! Top de mic.
No es el día de la independencia, ¿eh? No, es el día de la Revolución de Mayo, la tenés razón. independencia es el 9 de julio. 9 de julio. Puto cordobés. Por eso pertenece a otra. A otra Vamos a hacer el día de independencia de Córdoba y ahí vamos a Claro, festejar. o preguntarle cuándo es el cumpleaños de la Mona Jiménez, seguro también se lo acuerda. ¿Cuántos discos tiene la Mona Jiménez? Vamos, yo sí te quiero hacer la que quieras. 79. Yo te quiero hacer una pregunta sobre la Comic Con. Yo me acuerdo que fuiste a aquella primera Comic Con, o la primera de la nueva etapa, por decir algo, cuando estaba Emily Kinney, la de The Walking Dead, y se nota mucho el crecimiento, ¿no? Que ha tenido el evento como evento. Sí. O sea, es mucho más organizado. Sí, sobre todo porque ahora no tengo que hacer fila para entrar, pero bueno, eso viene al margen. No hago fila. No tenés que hacer fila porque vas invitado y además por este porque podcast, voy con ¿verdad? una menor de edad, voy con una niña, con una bebé, entonces no hago fila. Gol, no hago fila. Gol. Aclarar que es tu hija, boludo, porque si no va preso. Voy con mi hija en el cochecito, entonces. Lo que sí le cambiaría es la entrada. La entrada, viste, vos Flavio no sé si fuiste este año, pero viste que entras y ya es como, que si te clavaste una pepa. Porque entras y tenés una cámara que es toda cerrada con luces y música al mango. Entonces parece que estás en, no sé, en una Tomorrowland más que en... Si yo fui, la última edición que fui fue la de mayo del año pasado, porque siempre la de diciembre la pone cuando es el cumpleaños de uno de mis hijos. O sea, una puntería, todos los años cae esa fecha. También que es el fin de semana largo del 8 de diciembre por el Día de la Virgen, entonces siempre lo ponen ese fin de semana y siempre mi hijo cumple el 9, así que se me complica para ir. Pero fui la del año pasado de mayo y sí, es como decís, entras de un lugar al aire libre, una oscuridad, luces, ruido, y es sí, como que te clavaron una dosis de fetamina apenas atrás. Tengo un video muy lindo de Martina durmiendo la siesta, entrando por ahí, y no sabes lo que es ese video. Bueno, agradecerle a toda la gente por invitarnos siempre, a la gente de la Comic Con. Y es en noviembre, la próxima. Diciembre. Es en diciembre, ¿no, Fabi? ¿Ya están las entradas a la venta? No, todavía no está en la fecha tampoco, pero seguramente será ese fin de semana del 8 de diciembre. Suelen hacerlo porque, a ver, no es la única convención que se hace en Argentina, suelen hacerla fin de semana largo para que vengan cosplayers de diferentes partes del país. Y de otros países también. Y siempre es un tema de a quién invitan, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estuvo el negro de los cazafantasmas. Ok. O sea, el peor de todos. Y cuando dice el negro se refiere a la raza, no de otra cosa. en España, ¿cómo se le dice a la gente de color? Moros. Bueno, el moro de los cazafantasmas. El que comía carne en la Sociedad de la Nieve. Todo, boludo. Mira, no, pero el protagonista estuvo, ese Numa estuvo. Y después hubo uno yankee, que no me acuerdo quién era, pero a mí seguramente eran algunas cosas así de... ¿Y se sabe quién es el próximo invitado o no? No, siempre lo van anunciando, pero después se termina bajando, ¿viste? Sí. Acá hubo una Comic Con que iba a venir el gobernador y Andrea de Walking Dead, y yo estaba por ahí con el pito duro. Te juro que iba para pasar el mejor momento de mi vida, y lo cancelaron a los dos. Iba a venir también. Hubo un año Jack White, que es Huey de The Voice. Sí. Y Vincent D'Onofrio, la misma edición. El año pasado. Todavía no estamos esperándolos, todavía estoy en el aeropuerto. Todavía pretendemos que nos inviten, ¿no? Después de esto que estamos comentando. Nos van a invitar. Sí, nos van a invitar. Yo te iba a decir que de última esto que lo muteen los del... los de la CEPOL. Pero no es culpa de ellos, es culpa de los invitados. Que no quieren venir. El caso de Huey fue el caso de Huey. Vincent D'Onofrio fue el mismo. Fue el año pasado que estaban de paro por el tema del paro de los actores. Y nada, pocas semanas antes de que empiece la Comic Con se levantaron los paros, qué sé yo, dijeron, chicos, vengan a laburar, no pueden irse a Argentina una semana a pelotudear, así que tuvieron que suspenderlo, venir acá, pero bueno, fue una decepción. El único D'Onofrio que apareció en la Comic Con era el del presidente de River. El presidente de River. Sí. Siempre traían gente, siempre personajes que habían muerto, siempre. Cosas el que moría venía a la Comic Con, me acuerdo. El que moría venía, el que ya no estaba hace rato en la serie. Y un día iban a traer no me acuerdo, la negra de Sasha, de Walking Dead, que todavía estaba viva en su momento. Y era un spoiler de que iba a morir. No, se murió la semana anterior. La semana anterior de que empezara la Comic Con se murió. Sí. Y la mina vino. Bueno, pero ahora hicieron la inversa, ¿viste? Vino la que hizo la voz de los Simpsons, de Maggie y de Marge, y a la semana de la Comic Con se murió. 89 años tenía la doña. No lo podemos estar riendo de esto.
Bueno, Un saludo igual a la gente de la Comic Con. Sí, y a la gente de ACESPOD también, que está En la quedando muy bien cola. con nosotros. Quería decir que en la última Comic Con, Mary, la compañera de aventuras de Mago Punky, fue disfrazada de, mirá cómo lo voy a decir para que todos nos entiendan, Rogue, Pícara. Titania y Pícara. No es que llevó 3 cosplay, sino que el personaje se lo puede conocer por esos 3 nombres y justo con el fervor de X-Men 97 y la rompió toda, ¿no, Mago? Sí, sí, lo más lindo era que los nenes venían y le pedían sacarse una foto, que no los tocaran, les decía. Por un tema legal, ¿no? Pero más que nada para que no le chupen los poderes. Claro. Esto, así son nuestros podcasts. Para los que nos están escuchando por primera ¿Sabes vez, cómo le dicen a Rogue en Brasil? ¿cómo le dicen? Vampira. Buen nombre Ok. tiene en portugués. Porque Pensé que ibas la a tirar chupan una. como... Pensé que ibas Sí, a tirar una. No. Pensé que ibas a decir No, pero en tu, serio, le dicen tu vampira en hermana. Brasil. ¿Por No sé qué? Porque la chupa como tu hermana. Muy bien. Flavio, vos tenés un evento también. Tenés 2, decí uno y cambiamos y hacemos uno y uno con Maxi. Bueno, voy a hacer, ya que el mago habló de la Comic Con, yo voy a hablar de la Contra Comic Con, un evento que todavía no empezó a hacer la primera edición, que se llama Manga Pop. Hay una internita acá que esto lo vamos a decir porque es que no se enteren. La Comic Con lo organizaba un grupo de periodistas, de gente de los medios, empezó a ser como algo muy artesanal. Vino una empresa, que es la que compró los derechos de la Comic Con, les puso una torta de plata y se quedó con los derechos. No sabía eso. Limpiaron a gran parte, hace un par de años pasó todo, limpiaron gran parte de los organizadores, se quedaron con un par, no vamos a dar nombres, pero hay algunos que son conocidos acá y en España, así que no vamos a dar nombres. Y los otros se quedaron recontra remil calientes y dijeron, vamos a hacer la nuestra. Y les llevó un par de años hacerlo, pero bueno, este año va a ser la primera edición de la Manga Pop, que se hace en un lugar bastante más modesto, estamos hablando que la Comic Con se hace en un lugar que se llama Costa Salguero, un centro de convenciones internacional. Cuando fue el último rally que hizo en Argentina, la largada le hicieron ahí, o sea, para que se den una idea del nivel del lugar del Argentina Comic Con. Manga Pop lo hace en un lugar mucho más modesto, que es un lugar de la ciudad de Buenos Aires que se llama Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires, está al frente de Facultad de Abogacía. Día 12, 13 y 14 de julio. Muy a pulmón por la gente que lo organizaba antes, o parte de la gente. La premisa es cultura pop a precios de que no te arranquen la cabeza y no plagado de stand que te vendan cosas, sino plagado de stand que te muestren y que puedas interactuar y hacer cosas más divertidas. Últimamente la Comic Con tiene están muy grandes, dos galpones que son todos de venta. Y uno, la verdad, cuando va se pierde mucho tiempo de la Comic Con dando vueltas ahí. La idea no es solamente gente que venga a vender, sino gente que venga a interactuar. 12, 13 y 14 de julio en la ciudad de Buenos Aires. Claro, lo que tiene la Comic Con es que ahora te ponen en el primer galpón, te ponen Warner Bros., HBO, Netflix, son stands, Disney, son stands gigantes que te ocupan 3 pabellones prácticamente. Y a los stands chiquititos te los deja al fondo, a lo último, cosa que te cueste llegar. Claro. Está buena. Sí, yo tengo entendido que la Manga Pop no van a venir stand de los tanques así de producciones, van a hacer cosas mucho más artesanales, mucho más locales. ¿Nos invitan a la Manga Pop, Flavi? Sí, ya estamos invitados. ¿A la Manga Pop? No sé si nos van a dejar entrar, si nos van a dejar entrar, pero estamos invitados. Bien. Después de esto no sé si nos van a dejar entrar. Correcto. Maxi, por ahí había un evento más. Sí, yo voy a recomendar, voy a hacer la típica del fuerte al medio y recomendar que este año tenemos Comic Con San Diego y de Nueva York. Bueno, algún día, ¿no? Algún día ir ahí, ¿no? Sí, algún día, aunque sea, viste, pasar por afuera y oler, aunque sea. Bueno, que se hacen el 17 de octubre al 20, se hacen ahí en el Javits Center de Nueva York City, es el de Nueva York. Y bueno, que obviamente son los eventos friki, el evento friki mayor del mundo, sí. Es donde van directamente los actores de las producciones, donde las producciones mismas van, de hecho está prometido que este año va a estar Marvel Studios presentando cosas. ¿Va a haber anuncios de Marvel supuestamente? Se rumorea que van a estar los actores confirmados hasta ahora de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. Wow. Que eso ya es un montón. Se rumorea que, bueno, seguramente va a haber materiales que no tienen nada
confirmado, pero que va a haber sorpresas, eso seguro. Pero bueno, acordemos. ¿Cuándo es esto? ¿Dijiste? 17 de octubre. Al 20. Día de la lealtad peronista. Correcto. Exactamente. Por eso lo hacen, a esa fecha. Van a presentar la live action de Perón. Necesitamos una Comic Con con lanzamiento de Marvel. Esto va a ser después, incluso del lanzamiento del estreno de Deadpool y Wolverine. Así que seguramente va a estar plagadísimo de Deadpool y plagadísimo de Wolverine. Seguro. Seguramente. No, y bueno, y aparte, al parecer va a haber, ya te digo, como un toque importante con los Cuatro Fantásticos, porque bueno, justamente es como por lo menos en promesa y también por nombre es como lo más grande que se va a venir luego de Marvel. Entonces bueno, y aparte ya vimos los actores que van a interpretar y todo eso los conocimos, son actores grandes, son actores que también convocan, y bueno, yo creo que eso también va a llamar mucho la atención. Para quienes no estén al tanto, contarles, para quienes no sigan este podcast, que hace algunos años, cuando estaba por terminar la primera gran fase del universo cinematográfico de Marvel y ya había pasado Endgame o estaba por llegar Endgame, hubo una Comic Con justo antes de la pandemia en la que salió Kevin Feige a dar anuncios como loco, y fue un momento épico en nuestro grupo de Telegram que estábamos mencionando antes, porque fue una cosa que había un nivel de histeria, de locura en los mensajes del grupo de Telegram. No sé si vos habías entrado, Maxi, ya para ese momento. No, me parece que no. Bueno, era tremendo cómo se comentaba en tiempo real cada uno de los anuncios que se iban contando, fue una locura. Bueno, después tuvimos una de estas convenciones de Disney en la que fue más o menos parecido. Una pandemia, pero ¿no? Nunca se volvió al mismo nivel, ¿no? Y luego lo hablaremos en la última sección del podcast, pero necesitamos otra vez esa fuerza de Marvel, ¿no? Para que este podcast retome energía. Sí, recordemos que aparte en estas convenciones es donde, por ejemplo, está el famoso y recordado momento de Loki saliendo, de Tom Hiddleston vestido como Loki, saliendo al escenario y gritándole a la gente, que es espectacular porque, o sea, literalmente estaba vestido igual a como está en las películas. Entonces imagínate que creo que más de un fanático se infartó. Ha estado Robert Downey Jr. Cuando los hacía callar, que los hizo callar a todos. O sea, siendo Loki, aparte, no es que era Tom Hiddleston, era Loki. Claro, sí, era metido en el personaje. Bueno, en su momento también Robert Downey Jr., que igual Robert Downey Jr. medio que a donde va es un poco Tony Stark, pero tiró unas flores, y aparte también me acuerdo que hemos visto, por ejemplo, una periodista, la confirmación de, no sé, de que iba a aparecer Jane Foster en la nueva película de Thor, y siempre hay sorpresas, y es como que si te gusta, si te interesa cualquier cosa friki así, es como que por lo menos tenés que estar al tanto ahí de las noticias. Es muy, muy bueno. Sí, tienen un sistema impenetrable en la San Diego Comic Con para que justamente nadie esté filmando, no hagan ningún stream en vivo ni nada, porque cuidan mucho igual, porque pasan trailers exclusivos, son como muy, ¿cómo se dice esta palabra? Culeados, ¿no? Que no dejan que salga nada de ese. Solamente para la gente que tiene guita y que puede ir ahí. Sí, igual después siempre se filtra algún videito así medio de cote. Sí, que después no les queda otro que sacarlo a la semana siguiente. No, ni siquiera a los 3 días, porque otro no les queda. También en la San Diego Comic Con se entregan los premios Eisner todos los años, que son los premios más prestigiosos del cómic. Y como siempre, Argentina ha salido campeón de todo alguna vez. ¡Qué mística, chabón! En el año 2022 salió elegido la mejor tienda de cómics, La Revistería, de acá de Buenos Aires, la sucursal de Santa Fe. Gran comiquería. Estoy cansado de ser argentino, loco. Estoy cansado de ganar cosas. Flavi, otro evento. Y bueno, y hablando de cosas argentinas, porque es así, el evento de cómic más importante de Argentina, a ver, no es el más grande de la Argentina Comic Con. El más importante por trayectoria y por lo que representa es el Crack Bang Boom. ¿Qué es esto? Es una convención de cómics que se hace en la ciudad de Rosario. Va a ser su 13ª edición. Obviamente venían haciéndolo continuado, por la pandemia se suspendió 2 años. Vuelve. Es una convención organizada por un grupo de artistas argentinos bastante importante. Podemos nombrar algunos: Patricio Oliver, Germán Peralta, Luciano Vecchio, dibujantes argentinos que están en Marvel, en DC, dibujando las series más importantes.
es un cómic más dedicado al tema cómic, no tanto al mainstream ni a la industria audiovisual, sino más que todo el cómic. Suelen venir figuras muy importantes. Hace un par de años vino Frank Miller, fue una locura. Este año viene Jeff Loeb como la gran figura. Es un cómic muy dedicado al nicho del decir cómic, es un cómic, precisamente. porque la Tenés primera cosplay, vez se entendió, pero la segunda no te la podemos dejar pasar. Es un cómic muy es dedicado una al convención cómic. dedicada. Ahí está. Es una convención dedicada al cómic. Puramente el cómic. Marvel, ¿no? Sí. Muy de nicho. Obviamente hay cosplayers, hay otra cosa, pero no es a la cultura pop. No es una oda de la cultura pop. Es una dedicada a la historieta. Así que. Y tiene otra cosa muy interesante que se hace. Se hace sobre unos galpones del puerto, sobre el río Paraná en Rosario. Gran parte de lo que se recauda va destinado para fines benéficos de índole ecológico, y siempre las portadas tienen algún tema, una temática sobre el tema de la ecología. Se venden portadas y se venden libros que también van dedicados a eso. O sea que es muy interesante también su filosofía. ¿Nos invitan? No le hemos tramitado la invitación porque la verdad que irme hasta Rosario se me complica por tiempo, plata. Dinero Rosario, tranquilo, la pasamos bien. No, porque si no nos invitan podemos... Y no tengo chaleco antibalas. Si no y nos casco. invitan podemos hablar con alguno de los cárteles rosarinos y conseguimos invitación seguro. Mira, lo digo ahora acá. Si alguien... ¿Cuándo es la Crack Bam Boom? Ya te digo, la fecha la tengo acá, 15 al 18 de agosto del 2024. Si alguien la quiere tramitar, podemos enviar un representante. O sea, hay gente en Rosario que nos puede hacer la derecha y tenemos un columnista exclusivo de PCM ahí en Rosario. Hasta que tengamos las colaboraciones suficientes en nuestras plataformas de micromecenazgo para poder mandar a alguno de ustedes, ¿no? Pero tenemos gente querida en Rosario que podemos enviarla de columnista, ¿sí? Hay dos fiestas también que no son comiqueras, son más de otakus, pero a mí me encantaría ir porque la idea me parece buenísima, que es la Jigoku Fest y la Tokyo Stream, que son dos fiestas que se hacen por la noche. En Buenos Aires. Imagínate boliche, boliche, pero en vez de gente bailando reggaetón, gente bailando chala, chala, cantando, y encima cosplayados, ¿no? Claro. Con un par de tragos de más. Eso si no termina en una orgía entre todos. Sí. También hay otra fiesta muy importante que se hacen en Boliche América, que está en Avenida Córdoba. No, también hay muchos cosplayados de noche. Está sobre Gascón, perdón que te diga, ¿no? Perdón, sí, tenés razón. A una cuadra de Avenida Córdoba. A media cuadra. Hay mucha gente también disfrazada de noche y hay tiros. Bueno, brevemente yo, como el podcast de Acespod y ya hicimos nuestra parte friki, quiero recomendar algunos eventos sobre podcasting. No sé si esto lo llegaremos a publicar a tiempo, pero por las dudas, el fin de semana del 4, 5 y 6 de julio, del 5, 6 y 7 de julio, en Valencia se hace el Open World Now, también conocido como OWN Festival, en donde va a haber una serie de podcasts muy top en vivo, ¿no? Van a estar los podcasts ahí en medio de un festival de gaming, ¿no? Un festival gamer con muchos invitados y muchas cosas relacionadas con el gaming que yo no podría explicar porque tengo cero gamer en mi vida, pero sí tengo bastante podcast y quería comentar que hay podcast en vivo el 5 de julio a las 19 horas. Tenemos a la gente del Test de Turing, un podcast sobre inteligencia artificial que lleva muchos años hablando sobre inteligencia artificial, incluso antes de que la inteligencia artificial sea trending topic en todas las plataformas. Y esto es como aperitivo el viernes 5 y luego el sábado 6 tenemos 3 podcasts en vivo y en directo sobre el escenario de OWN Festival en Valencia. Primero Coffee Break, Señal y Ruido, un podcast de tertulia sobre divulgación científica. Heavy Mental, que les cuento a ustedes que están en Argentina. Bueno, esto no lo dijimos, ¿no? Somos 4 hoy grabando este podcast. Hay 3 personas en Argentina y yo grabando durante la medianoche española o gallega, mejor dicho, que estoy aquí en Galicia grabando. Bueno, Heavy Mental es un podcast
que se define como un pequeño oasis de reflexión y pensamiento antes de que nos lleven al apocalipsis. Pero lo que quería comentar sobre este podcast para ustedes que están en Argentina y no lo conocen, que es casi una banda de rock. Va de gira por diferentes ciudades de España haciendo podcast en vivo y llena cualquier lugar al que va. O sea, es un podcast tremendo lo que está pasando con algunos podcasts en vivo acá, algo que en algún momento podemos llegar a debatir o tendrán que debatir la gente de Acespod, porque es algo que hasta donde yo sé en Argentina no existe. Diferentes podcasts como Heavy Mental que van tocando, entre comillas, no tocando, en diferentes ciudades y llenan, vayan a donde vayan, que se han convertido en un evento. Y por último, a las 8 de la noche, también del sábado 6 de julio, va a estar El Camarote de los Marx, que es un podcast de mis queridos amigos José Antonio Pérez, Juanfri y... Ay, la puta madre. Se me fue no el nombre. Amigo tuyo, amigo, esto no queda... amigo tuyo. No, amiga, esto... Pero se me fue el nombre. Bueno, de todas maneras se me fue el nombre porque... Imagínate cuando tengas que decir, yo te mato. Si fuera una enemiga, mi ¿no? Buen amigo, mi buen amigo, ¿cómo se llama este Pilu, chabón? Pilu Camarotera, ahí está, se me había ido, Pilu. Que igual no va a estar en el directo, pero bueno, va a estar El Camarote de los Marx, que es un podcast que tiene 17 años, si no me equivoco, hablando de cine todas las semanas, o casi todas las semanas, ¿no? Menos las vacaciones y alguna que otra vez. Así como vos preguntaste, te pregunto yo a vos, ¿tenemos enviados ahí? ¿Nos invitaron? Sí, ahí voy a estar yo por medio de Mumbler, coordinando esta mesa de podcast y grabando el podcast del festival, que va a ser mi primera vez en un festival tan grande en el que me dicen que hasta se queda gente a dormir para poder aprovechar al máximo el festival. Me pareció una locura total, así que tengo muchísimas ganas. Luego, por comentar otros eventos de podcast que no suelen salir aquí en Acespod, quiero destacar que en octubre en Argentina, también en la ciudad de Rosario, se realiza el Festival Estéreo, un festival que ya es como un concierto de podcast, ¿no? No es un evento de podcast nada más, sino que hasta la gráfica es como si fuera el Lollapalooza del podcasting, organizado entre otras personas por el gran Fede Rusconi y Martín Parodi, dos cracks que no sé cómo hacen año tras año con una economía tan cambiante como la Argentina, logran llevar adelante un festival de puta madre, que la verdad me quedé con ganas de asistir desde Argentina y ahora desde aquí trato de hacer todo lo posible por darle difusión, porque la verdad que hacen un laburo tremendo. Y me encanta que se hagan estas cosas de podcasting en Argentina que no se hacían, ustedes son testigos, no se hacían cuando yo estaba ahí y quería meterme en movidas de podcasting y no existían. Y por último, mencionar que, bueno, ya terminó el ciclo, pero volvemos en septiembre. Acá les cuento para toda la gente que nos escucha desde fuera de España que julio y agosto son meses nulos en los que casi todo el mundo se va o se toma vacaciones. Decir que acá las vacaciones por lo general no son como en Argentina, que tenemos 14 días de vacaciones y recién cuando cumplís 5 años tenés 3 semanas, ¿no? Acá empezás a trabajar y ya tenés 30 días de vacaciones, ¿no? No es tan así, pero tenés 30 días de movida, que la gente se lo va tomando en diferentes momentos del año, pero julio y agosto es como enero y febrero en Argentina, ¿no? Pero más fuerte, las cosas paran y paran. ¿Hay devaluación? No, hay inflación, dicen, pero Eso para no es como enero. Cualquiera que vivió en Argentina, esto de acá no se le puede llamar inflación, pero bueno, los que viven acá se quejan y tienen razón, por supuesto, pero a nosotros nos reímos de la inflación que mencionan. Pero bueno, quería mencionar que estuvimos haciendo un ciclo llamado Galicia Podcast Summit, justamente en Galicia, que lo estuve montando yo junto con Javier y Sandra de Taco, de la cooperativa Taco, un evento de podcasting regional. Decimos desde Galicia, pero mirando hacia el mundo, porque también a través de videoconferencias estuvimos en contacto con gente de Argentina, de Colombia y de Italia, hablando sobre podcasting, tratando de divulgar el podcasting y tratando de desvirtualizar a las personas que se mueven en la industria o detrás del podcasting, tanto amateur como profesional, en la región de Galicia. Y la verdad que hicimos 3 eventos que estuvieron buenísimos y que en septiembre volvemos con los eventos y que la idea es, hasta ahora los hicimos en Coruña, y la idea es que estos eventos de podcasting sigan, pero que no solo sean en Coruña, sino que se desplacen por diferentes ciudades de la comunidad autónoma de Galicia durante los meses de septiembre, octubre, noviembre,
y en diciembre tal vez algo especial que ya comentaremos. Pero bueno, no hay una fecha próxima. Sí puedo confirmar que como aquí se vienen las vacaciones y el receso de todo durante los meses de julio y agosto, en septiembre regresamos con el Galicia Podcast Summit, así que a través de la página web, que es galiciapodcastsummit.com, pueden descubrir todas estas novedades. Y dicho esto y hechas las recomendaciones de los eventos frikis y podcasteros de los próximos meses de aquí hasta fin de año, pasamos a la sección de recomendaciones. El recomendador. Y aquí seguimos después de este breve y bien producido separador. Y hoy tenemos, además de las recomendaciones que vamos a hacer nosotros, la recomendación que nos envía un oyente habitual de podcast cinematográfico de Marvel, no así de Acespod, o tal vez sí, no lo sé, que es mi querido Fer Catodic, mi querido amigo Fer Catodic, a quien pude desvirtualizar una vez que puse un pie en Madrid por primera vez, que siempre escucha podcast cinematográfico de Marvel, participa en el grupo, alguna vez ha compartido alguna foto o algún video de las estanterías donde tiene guardados todos los cómics. Fer Catodic, hay que decir, es un hombre entrado en años, no es joven como nosotros, o no es tan joven como nosotros, lleva la juventud espiritual, por supuesto, y tiene una larga colección de cómics y un conocimiento muy grande, y nos ha recomendado todos estos podcasts. Buenas, soy Fernando el Catódico, Fer Catodic, de Café con Podcast. Mi querido y admirado ajeno al tiempo me hace una pregunta muy difícil. Que le diga mis 4 o 5 podcasts favoritos. ¿Por qué me es tan difícil esta pregunta? Por el simple hecho de seleccionar tan solo 5. Llevo años escuchando podcasts y tengo en mi lista de suscripciones más de 300 podcasts que sigo religiosamente y que intento escuchar. Como comprenderéis, elegir solo 5 me cuesta muchísimo. Así que en vez de decir títulos que seguramente ya todos conozcáis por su popularidad o un número de seguidores, voy a deciros 5 podcasts que para mí son referentes en su sector o categoría. En cómic os recomiendo Es la hora de las tortas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vuelve a ser la hora de las tortas y vuelve a serlo por última vez esta temporada, porque bueno, nos vamos de vacaciones y bueno, ya tenemos reserva en un hostal en un pueblito costero de Nueva Inglaterra. Pero antes de esto nos vamos a hacer un viaje un poco más largo porque nos vamos al espacio. ¿Todo listo para el viaje, Ángel? Pues aquí estamos, preparados para surcar la galaxia. Raúl, ¿todo listo? Afirmativo, aquí estamos. Y Víctor, bueno, mientras te vas ajustando el cinturón de seguridad espacial y todas esas cosas espaciales, releyendo yo estos TVOs de los que vamos a hablar hoy, he recordado que nuestro protagonista es oficialmente ciudadano de la calle Yancy. Correcto, ¿Sí? correcto, efectivamente. No solo son muy buena gente y muy divertidos, sino que saben mucho de este mundillo y se les nota en todos y cada uno de sus programas. Son ágiles, divertidos y didácticos. En cuanto a cine, no puedo dejar de recomendar Podcast. Bienvenidos una sesión más a Podcast Booth, el hogar de las estrellas, el podcast sobre los pilares del cine y donde solo las películas consideradas como obras maestras del séptimo arte son analizadas e invitadas a esta selecta hora de la podcastfera cinéfila española. Soy Fran Maestra y me acompaña en las ondas de esta exclusiva banda sonora mi compañero el señor Gonzalo Cuelliga. Bienvenido. Muy buenas, Fran, ¿cómo estamos? Y muy buenas a la audiencia una semana más. Dios mío, qué peliculón, qué película tan magnífica tenemos hoy por delante, de verdad. Me acuerdo que el año pasado te tocó a ti elegir... Fran y Gonzalo son 2 enormes enciclopedias cinematográficas y la química entre ellos es fantástica. Verás que cada una de las películas o de los temas cinematográficos que tratan los verás de una manera totalmente nueva, te lo garantizo. Para marketing, en el sentido más general de la palabra, recomiendo el podcast de Marketing Online de Joan Boluda. Marketing Online, episodio 2648.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es marketing. Es simplemente lo mejor que te vas a encontrar. Joan te contagiará de su enorme vitalidad, a la vez que te dará claves no solo para vender, incluida tu marca personal, sino también claves para una vida laboral y personal más plena debido a su forma de entenderla. Otro que no puedo dejar de pasar es Spider-Man, Crónicas del Daily Bugle. Muy buenas, comenzamos una vez más un podcast de Spider-Man Crónicas del Daily Bugle, nuevamente en su versión Boletín Express, con una duración superior a la que se dedicó en sus inicios, evidentemente. El que os habla es Néstor Gascón y tengo conmigo a Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre grabamos de noche. ¿Qué sorpresa sería el día, Carlos, que grabásemos a las 5 de la tarde, por ejemplo? O la 1 del mediodía. A ver, es nuestro horario porque la sesión golfa es lo que somos. No somos hermanitas de la caridad. Algún chiste hacemos fuera de tono, alguna cita que no es para todos los públicos. Pues eso, de noche. Aunque el tema principal es Spider-Man, también hablamos, los inconscientes estos me dejan participar, hablamos de cualquier tipo de cómic y cine o series de cultura popular, friki, vamos. Es un programa divertido, ameno y muy, muy interesante. Y para el final he dejado uno de los que más cariño tengo y en el que también colaboro, pero bueno, eso solo de vez en cuando, por suerte para vosotros. El podcast de La Casa de Él. Hola, estás a punto de escuchar un nuevo programa de La Casa de Él. Preparad papel y lápiz porque vamos a daros vuestra dosis mensual de recomendaciones de diversos ámbitos para que podáis aprovechar vuestro tiempo de ocio y gozar con las obras de las cuales vamos a hablar hoy. ¡Vamos allá! Esta página web, lacasadeel.net, está especializada en cómics, cine, series, libros y juegos y lleva casi 10 años haciendo este podcast sobre cultura popular, de nuevo. Entre programas mensuales de recomendaciones, como digo, cine, libros, cómics, series y juegos, y otros más monográficos. El programa es muy ameno, es ligero, pero profundizando cuando se debe, aunque siempre sin perder de vista el buen humor o, como nosotros decimos allí, el contrahumor. Y, por cierto, estos programas de La Casa de Él tienen escenas postcréditos, no os las perdáis. Y bueno, pues hasta aquí 5 de mis muchos programas favoritos. Espero haberos descubierto alguno y, sobre todo, que os gusten. Un abrazo podcastero. Muchas gracias, querido Fer Cathodic de Café con Podcast, por estas recomendaciones. Y me interesa saber qué se animará a recomendar en el podcast de Haces Pod, interpretado por Podcast Cinematográfico de Marvel, mi querido amigo Mago Punky. Yo te voy a cortar todo y no voy a recomendar un podcast comiquero. O sí, tal vez. ¿Por qué? A ver, les pregunto a ustedes, que tanto saben de Marvel. ¿Qué tema tratan en Marvel? ¿Cuál es la principal temática que estamos viendo ahora con Marvel? ¿Ahora o siempre? No, ahora. Multiverso, exactamente. Empecé a escuchar una ficción de podcast, se dice, no sé cómo carajo se dice. Ficción sonora, podcast, se llama ficción sonora, sí. Ficción sonora que me voló la cabeza. Cuidado. Me voló la cabeza, se llama Caso 63, se llama. Caso 63, episodio 1, la historia con la que crecí. Hora 10:30, 22 de octubre del 2022. Primera sesión, caso 63 para el registro. Cuando suene el bip, ¿comenzamos? ¿Cómo quiere que lo llame? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Me puede decir cómo quiere que lo llame? Por mi nombre, o como caso 63, según veo ahí, me da igual. Diga su nombre y su edad. Me llamo Pedro Reuter, tengo 39 años. Diga, por favor, para el registro de dónde viene. Vengo del año 2062. Tremendo podcast, tremenda ficción sonora, de las mejores que he escuchado. Empecé a escucharla porque fue recomendación de mi mujer. Hijo de mil puta. Jodeme que me la recomendaste vos. Me cansé de hablar de Caso 63, hijo de puta. Pero bien por Mary, que Mary sí me escucha, sí me sigue y no importa. Me alegro que lo haya descubierto.
Igual tampoco la empecé a escuchar por vos, fue por una conocida de ella. Así que... Me parece muy bien. Al principio, a ver, me gustaba la idea de ojo con lo que decís, que puede ser mucho spoiler, ¿eh? Sí, estoy tratando de no hablar mucho. Es muy buena, pero tiene un dato que me encantó, que me enteré hace poco, casualmente me enteré hoy, que digo, puta madre, esto es recontra comiquero. Esto es una ficción chilena. Correcto. Antes que digan algo, se les entiende, porque a los chilenos por lo general no se les entiende un carajo, pero a esto sí se les entiende. Un saludo a los chilenos. Saludo a los chilenos que quedaron afuera de la Copa América. Que quedaron afuera de la Copa América. Sí, saludo a toda la gente de Chile que nos escucha a lo largo del país. Hay pica con los chilenos, por si no se dieron cuenta con sus amigos españoles. Cuando no tiemblan, sí. Bueno, que está muy buena, es el caso de un tipo, se llama Pedro Reuter, que dice ser un viajero del tiempo. Correcto. Dice ser un viajero del tiempo que viene del año 62, del 2062 al año 2022, si mal no recuerdo, 2022. Es cuando salió el podcast. Es cuando salió el podcast. Y todo el podcast, la gran mayoría, trata de él con la psiquiatra que lo atiende, que es Liz, lo tenía que anotado, creo, Elisa Aldunate, el cual ella es la psiquiatra que lo va tratando para ver si es que este caballero dice la verdad o dice la mentira, o si está totalmente loco. Sí, en realidad lo trata considerando que está loco, luego la historia, ¿no? No spoilees nada, el chabón, me decís que no spoilees, sos el primero pelotudo que dice. Puede estar loco, no, pero te digo. Que esa weá concha tu madre. La psiquiatra intenta chabón. descifrar si está loco o no. La psiquiatra lo toma como loco. Como si está loco. Pero es brutal. Está loco, el claro. final es brutal. El final es brutal. Tiene, el final es brutal. Boludo, no diga más. Tiene 2 temporadas. Listo, no lo quiero escuchar. El final es brutal. Tiene 2 temporadas y salió una tercera que es como algo adicional que le dan a la historia. ¿Cuál es el dato de color de esto? Que gustó tanto. Esto está producido por Spotify, para que sepan. Puso la tarasca es una ficción. No, te tengo que rectificar. Es una ficción producida por Emisor Podcasting, una productora de podcast chilena. Emisor Podcast. Que Spotify se la compró. Bueno. No tengo bronca con Emisor Podcasting. ¿Puedo tirar bronca con Emisor Podcasting? Para tengo que que esperar una sección más. El mago quería tirar el dato de color. Pegó tanto que la compraron para Estados Unidos. Oscar Isaac y Julianne Moore hacen de los protagonistas. Cuando me enteré de eso dije, no, qué bueno. Oscar Isaac. Padre, Oscar Isaac. ¿Te puedo tirar un dato? Oscar Isaac sí. Interpretó el audio, sí, a Moon Knight. Apocalipsis también. Y a Spider-Man sí, 2099. No, Oscar Isaac en ficción sonora interpretó un personaje de una ficción sonora en inglés de Gimlet Media llamada Homecoming, que luego se convirtió en una serie de Amazon Prime Video con Julia Roberts. Así que y una película de Spider-Man también una película de Spider-Man. Muy buena, Caso 63, recomendadísima. ¿Alguno de ustedes la escuchó? Hay una versión hindú también, por si la quieren. Debe ser muy chistosa la versión hindú, me lo imagino todo con los cosos esos y Apu tocando. Debe estar muy bueno. Maxi. Sí, yo me acuerdo que cuando vi, dije, me dio curiosidad. Dije, voy a escuchar a ver qué onda. Le di play al primer capítulo y más aproximadamente 4 o 5 horas después estaba sentado en la cama con mi mujer al lado escuchando, o sea, como si estuviéramos mirando una serie, pero sin mirar nada porque se escucha nada más. Correcto. Escuchando así súper atentos porque la verdad que estuvo muy bueno. Sí. Debo decir que solamente me falta la segunda temporada y la tercera, eso no lo seguí, pero la primera temporada fue espectacular. Sí. Tanto me gustó que me dieron ganas de hacer algo así a mí, así que... Bien. ¿Te acordás que vamos a hacer Caso 69 con el mago? ¿Te acordás que ya te había hablado de que quería hacer una ficción sonora, mago? ¿Te acordás? Lo único que vos lo lograste y yo no. No, ¿Pero sabés por qué? Ficción sonora no la hice nunca. Ah, bueno. Yo la voy a hacer.
Bien. Y ya tengo la temática, ya tengo todo. Bien, me gusta. Yo quería decir que es una ficción sonora que a mí me gusta mucho porque la gran mayoría de las ficciones sonoras tienen una producción por detrás brutal. Un diseño sonoro, efectos de sonido, que esta también lo tiene. También tiene un diseño sonoro brutal, pero yo le llamo, o no sé si yo lo llamo o lo leí ahí, o lo leí así, es un diseño y una producción minimalista. Porque básicamente no hay ningún sonido que te llame la atención, todo lo contrario, está todo muy centrado en las voces y en algún que otro sonido como puede ser los pasos, una puerta que se cierra, pero no hay una mezcla de sonidos apabullante que pretenda dejarte aturdido, ¿no? Como en otras ficciones sonoras que también me gustan mucho, como pueden ser, y menciono, ¿no? El Gran Apagón, Guerra 3, ¿no? Producciones de Podium Podcast que el diseño sonoro se nota mucho la mano de la persona que estuvo detrás. Acá parece, te da la sensación de que lo que dijo el mago, te da la sensación de que cualquiera de nosotros con un micrófono podría grabar algo así. La fuerza de Caso 63 es el guión y la interpretación de las voces, que es brutal. Luego los efectos y todo lo demás acompaña, pero la fuerza es el guión y las voces. Maxi, vas a decir algo. No, justo iba a comentar de que brilla especialmente por esto, y justo lo dijiste al final, del guión, y la historia es espectacular y muy bien actuado todo, y es como que eso se lleva toda la atención. Entonces por eso se permite ser minimalista con el resto, porque no necesita más. Correcto, 100% de acuerdo. Yo iba a decir que le tengo bronca a Emisor Podcasting porque levantaron uno de mis podcasts favoritos. ¿Cuál? En realidad no levantaron, dejaron de financiarlo. Historia Freak, que es un podcast que hablaba de historia y datos freaks. Con un historiador chileno que se llama Joaquín Barañado. El chabón tenía un sitio de un blog donde ponía datos freaks y ponía fotos, qué sé yo. Lo contrataron de Emisor Podcasting. Hizo como 80 y pico de episodios. Hace poco dijo que Emisor Podcasting le cortó el financiamiento. Pero hubo un crowdfunding entre muchos fans. Bien. Y lo va a seguir haciendo de manera independiente. Lo que sí que el chabón perdió todo, porque como es a través de Emisor Podcasting, pierde los derechos de todo eso. Es un tema ese, ¿eh? Es un tema eso. Eso, ahora en España está pasando algo que, bueno, tal vez lo tocamos un poco al final, depende cómo vayamos de tiempo. Ha pasado algo muy, no sé si les llegó a ustedes, pero ha pasado algo muy, muy jodido con esto. Pero lo hablaremos después. Flavi, ¿alguna recomendación? Tengo varias para hacer, pero usted dígame, de lo más comiquero a lo menos comiquero, ¿dónde quieren ir? Lo más comiquero, si nos metemos con algo dentro de... Lo más comiquero que puedo recomendar hoy por hoy es No Somos X-Men. Bienvenidos a No Somos X-Men, el podcast de los nuevos mutantes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No Somos X-Men, el podcast de los nuevos mutantes. Estamos ya en el capítulo 19 con la numeración Legacy y hoy armamos una mesa redonda directamente. Esto ya es una locura, o sea, porque a falta de un invitade, hoy tenemos 3, básicamente. Y lo más loco de todo es que encima tengo 3 invitados para un solo número. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque se me cantó. Entonces, bueno, vamos a empezar con las presentaciones. Voy a empezar con... Es un podcast que en este momento está en pausa, aviso, pero tienen promesa de volver. El conductor, productor, guionista es Patricio Oliver, que es un dibujante, ya lo nombramos cuando hablamos de la Crapa Boom, es un dibujante que trabaja para Marvel, es argentino, es un podcast dedicado a New Mutants, el cómic spin-off de X-Men, porque se llama No Somos X-Men. Está recorriendo todas las etapas de partir del año 82, que es cuando nació el cómic. Trae invitados que son dibujantes, gente dedicada al cómic, trabajen en Marvel, les gusten los X-Men o no hayan leído nunca. Él le dice, vamos a leer estos cómics, los hace leer. Cuenta también mucho de su historia, de cómo fue que llegó a esos cómics. Cuenta de que los tuvo que buscar, traían de España, los tenía que leer en portugués, en inglés. Cuenta mucho de cómo a él le costó conseguir esos cómics en su momento para leerlos. Habla mucho de queer coding. Él pertenece a la comunidad queer, muchos de sus invitados también, y habla cómo Chris Claremont ponía muchos de estos mensajes de manera muy solapada, porque todavía estaba el Comic Authority en esa época. Cada tanto hace un paralelismo como cómo venían los X-Men en ese momento. Está bastante piola, lleva 2 temporadas. Llegó hasta el año 93 más o menos, tiene promesa de seguir, pero bueno, en este momento está en pausa. Bueno, y este podcast, No Somos X-Men,
Presentado por Patricio Oliver, pero... Patricio Oliver, ¿Y sí. de dónde salió? ¿Es de alguna productora? ¿Es de él? No, independiente Bien. de él. Lo produce él y lo edita un amigo de él que lo presenta, que se llama Ian, que en realidad editaba videos para otro y le dijo, bueno, che, me hace la gamba, y le dijo, bueno, un par de episodios. Le hizo hacer 24. Okay. Lo quiere matar a esta altura, Claro. pero bueno. Ok, bueno, acá estoy viendo que está algo que hacen los amigos de AcesPod, es ver si el episodio, si este podcast está disponible en todas las plataformas, y sí, Caso 63 no, porque como decía el mago, es original de Spotify, aunque no sea producción, Spotify tiene los derechos, pero no somos X-Men. Este para vos, si es de los New Mutants, es una belleza, porque con lo que te gustan esos cómics. Me lo devoré. Creo que los escuché en una razón. Yo lo escuché tarde, empecé a escuchar cuando ya estaba terminado el sobre temporada, pero me lo devoré en cuestión de, creo que un mes me escuché todos los episodios. Excelente. Bueno, Maxi, ¿vos tenés alguna recomendación? Yo tengo una recomendación. Yo intenté agarrar un poco de lo que consumo mucho yo, que son, bueno, creadores de contenido, principalmente de YouTube y qué sé yo. También mezclé un poco esto que nos encuentra acá, que es el tema podcast. El tema también Argentina, España. Y bueno, hice como una mezcla con eso y se me ocurrió recomendar a alguien que yo creo que supongo que será conocido, pero bueno, que yo lo sigo hace ya un par de años y me gusta mucho, que es, el podcast se llama Mate a Ciegas. Vale, me parece que ya estamos en vivo, en directo. Aquí, espacio no patrocinado por Walt Disney Studios, ni Lucasfilm, ni nadie más que nuestra opinión y criterio. Perfecto, funciona, maravilloso, espectacular. Pues muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta charla, tertulia, debate, a esta crítica, análisis, opinión entre 4 personas que he traído hoy un viernes por la noche. Por lo tanto, os agradecería muchísimo que miréis la descripción para que fuerais a sus respectivos canales, y ahora voy a hablaros un poquito de ellos por si no los conocéis. Los que sí, pues ya sabéis, dejaos un buen like siempre en este debate y en los vídeos que suban estas buenas gentes en sus canales. Tenemos al grandísimo Lean de la Sabia. Bueno, Lean, espacio pagado por Disney, ¿no? Sí. Disney es el Disney asiático. ¿Es el Disney asiático? Sí. Sí, yes. Disney asiático, ¿no? Pues, ¿qué tal, Lean? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido y muchas gracias por venir a charlar sobre Ascolite. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, gracias. Tuve unas ganas de hablar con Ascolite, increíbles. Y me imagino que hoy en el debate hay gente que quiere odiar, ¿no? Sí, acá todos opinamos distinto acá, ¿no? Seguramente, sí, claro. Si no, yo no debato, ¿eh? Me voy. Hay que el creador de contenido se llama Maestro Ciego. Sí. Este podcast lo hace con el argentino Lean de la Sabia. Correcto. La verdad que, ya te digo, el podcast lo he consumido un par de veces, nada más. Sigo con el tema de consumir para que Flavio siga haciendo el gesto. Para que Flavio pueda hacer chistes, sí. Sí, yo le tiro el centro. Como se llama, lo consumo mucho más al Maestro Ciego haciendo sus videos en YouTube, la verdad. Pero bueno, el podcast también lo he escuchado y me gusta mucho la dinámica que tienen justamente los dos de cómo... Y aparte me causa mucha gracia de cómo él, siendo español, el Maestro Ciego, como cada vez va adoptando palabras argentinas, y me gusta mucho como de la nada te tira un golpe el pelotudo de te dice, y sí, no te lo esperás ni a palo. Y bueno, y la verdad que también, bueno, tienen unos análisis que la verdad que están buenísimos. Son la verdad que de los mejorcitos que encuentro, yo que consumo mucho. Así que me gusta mucho y están, ¿cómo se llama? Y bueno, esos son, la verdad que, ya digo, el podcast, no sé cuánto tiempo tiene, porque lo conocí yo por primera vez como youtuber. Pero bueno, graban ellos dos y ya te digo, muy buena información tienen, normalmente. Bueno, yo al Maestro Ciego sí, me lo he cruzado, más que nada en Twitter, ¿no? Me lo cruzo ahí con algunos tweets, sobre todo sobre The Acolyte. Ahora está muy, muy en tendencia porque tuitea mucho. Y a Lean de la Sabia lo veía mucho cuando hacía los resúmenes de Westworld. En la segunda y tercera temporada de Westworld, que ya estaba enfermísimo con la serie, y me la cancelaron, hijos de puta. Veía mucho los videos de Lean y todavía ahí estaba creciendo, ¿no? Estaba como haciéndose su lugar en YouTube, y la verdad que son dos muy crack. El podcast no lo escuché mucho, y también Mate a Ciegas está en todas las plataformas, así que bien por ellos,
que este también está claro que es un podcast independiente, ¿no? Que lo hacen ellos y ellos se lo cocinan y ellos se lo comen, como dicen acá en España. Bueno, yo no voy a recomendar nada en esta sección, en la sección del recomendador, que tuvimos bastantes recomendaciones, y si me acuerdo, en la descripción del podcast dejaremos los enlaces a todo lo que estuvimos recomendando, pero es muy poco probable, así que cualquier cosa me lo pueden pedir en el grupo de Telegram de Podcast Cinematográfico de Marvel o en el grupo de Telegram de Acespod. Y pasamos a la siguiente sección, que ahí sí voy a hablar corto porque ya nos estamos excedidos de tiempo, pero conciso y convincente. Podcast que lo están petando, pero petando. Bueno, llegamos a la sección rebautizada por mis compañeros de podcast. La sección, como escucharon en el separador, es podcast que la están petando, palabra que en Argentina no utilizamos, petar, pero sí utilizamos otra. Entonces, ¿cómo bautizamos esta sección, Flavi? Perdón, ¿me repetís el nombre? Podcast que la están petando. Que la están petando. Podcast que la están peteando. Podcast que la están peteando. Si quieren saber a qué le llamamos petear, googlean, no lo vamos a escribir porque me parece más fácil, más divertido que lo puedan googlear. Podcast que la están peteando. En xvideo.com lo pueden buscar. Si lo buscan ahí, claro, buscan pete en Xvideo, en Pornhub, y ahí van a tener la definición exacta. Bueno, voy a recomendar brevemente 3 podcasts que la están petando para mí, ¿no? Esta es una sección que también aquí nuestros compañeros de Acespod hablan de cuántas reproducciones tienen, cuántas descargas o qué comunidad lo sigue, y yo voy a utilizar 3 parámetros diferentes para decir de estos podcasts que la están peteando, que petar no lo usamos en Argentina sería como podcasts que la están rompiendo, diríamos, ¿no? Podcasts que están en un muy buen momento. Y el primero que voy a recomendar es Misión de Audaces. Bueno, bienvenidos, Plisken Misterios al aparato. Esto es Misión de Dragones, el podcast dedicado a la serie La Casa del Dragón de HBO, y que estamos aquí, pues la gente de Misión de Audaces. Hoy me acompaña mi querido Sociedator. Buenas, ¿qué tal? Ay, ¿qué tal? ¿Cuántísimo tiempo? Bueno, pues sí, han pasado 2 años desde la última vez, o sea, telita, ¿eh? No tenemos hoy a Lentigibiris, que anda por ahí escardando cebollinos con el Gabo en Cuenca, ahí de misión, en la casa Gabote. Y bueno, ¿y qué pasa con Garrapato? Pues que coincide ahí. Aquí no sabemos si hay nacimiento de dragones, pero posiblemente tengamos nacimiento de patitos, al menos 2. ¿Por qué hablo de Misión de Audaces? De mis queridísimos grandes peteros, muy peteros. Los peteadores, les no sé va cómo mucho sería. el pete. De mis queridísimos amigos Plisken, Garrapato, Lentes y Sociedator, que tienen un podcast, uno de mis podcasts favoritos, sin dudas, y que graban podcast cuando quieren. Esto es lo que tienen, ¿no? Y ahora que se está emitiendo, al momento que estamos grabando esto, La Casa de Dragón, de hecho, es un podcast que comenzó con Juego de Tronos, siguiendo temporada, no sé en qué temporada, no recuerdo, pero empezó con Juego de Tronos, en ese momento en el que todos grabábamos podcast de Juego de Tronos y todos nos convertimos en parte de esta misma comunidad de podcasters, y ellos ahora regresaron con la review de La Casa del Dragón, y la verdad que son personas muy indomables, por decir de una manera, ¿no? Especiales. Que hacen lo que quieren, sí, especiales, que hacen lo que quieren cuando quieren, dejan de grabar cuando se les canta las pelotas y no le dan explicaciones a nadie, pero volvieron para grabar La Casa del Dragón y volvieron como nunca o como siempre, volvieron con una calidad, con un criterio, con unas ganas, son muy fan de la obra del Gordo Martin, y la verdad que escuchar el podcast de Misión de Audaces después de ver un episodio de La Casa del Dragón hace que la experiencia de ver La Casa del Dragón sea completa. No sé si Maxi o el Mago alguna vez escucharon Misión de Audaces, pero sé que Flavio sí lo hizo. No, yo no tengo, la verdad que no soy. Hace años era un poco más oyente de podcast, ahora acoté un poco, así que no, la verdad que no lo escuché.
Flavi, ¿algo para decir de Misión de Audaces? Sí, que tienen participaciones especiales de un par de invitados que aparecen cada tanto. Los dominó Dumbledore, y son personajes y personas muy, muy carismáticas que aportan mucho al debate de la serie. Sí, pero esto no sucede tanto en Misión de Audaces, sucede más en el spin-off. Claro, pero siempre tiene una pequeña participación al final que le da la sal de la vida. Sí. Bueno, ¿lo recomendás, Flavi? Absolutamente, sobre todo cuando hablan de Fear the Walking Dead. Esos son sublimes. Tienen una calidad de vocabulario, de sinónimos para diferentes palabras para diferentes. Sí. Un léxico incomparable. Bueno, tiene una comunidad. Cosa que carecemos nosotros. Sí. Tienen un grupo de Telegram en el que se autodenominan La Mugre, ¿no? En el que está La Mugre, que seríamos todos su audiencia, sus oyentes, y tienen un spin-off que se llama Aquí Huele a Muerto, que si escuchás Misión de Audaces y no te gusta tanto, o si te gusta mucho Misión de Audaces, te recomiendo que vayas a escuchar Aquí Huele a Muerto también. Yo realmente le recomiendo al Mago, a Maxi, que no lo escucharon, y a cualquier persona que vayan, busquen Aquí Huele a Muerto, hagan scroll y le den play a cualquier episodio y que después nos cuenten qué les pareció. Pero fuera de broma, si ven La Casa del Dragón, cualquier persona que vea La Casa del Dragón, que vaya a escucharlo. Otro podcast que la está peteando para mí son Los Mensajeros, con H. Hola, soy Juan Manuel Troncoso. ¿Te gusta meterte cosas por el ano sin que te lo haya recomendado el médico? No lo hagas, puedes terminar con una perforación de recto o del colon, o un desgarro anal, o una retención del objeto. Hola, soy Dr. Sune. Y yo soy Manuel Troncoso. ¿Te gusta meterte? Primo del Doctor Menta, famoso personaje de Marvel. Doctor Menta. ¿Te gusta meterte cosas por el ano sin que te las haya avisado? O sea, sin que te lo haya recetado el médico. No. Yo por todo cierto, lo que me hablando de meterse cosas por el ano. todo lo que se diga a partir de ahora ya no puede ser bueno. No, puede ser ¿sabes bueno. Los supositorios que tienen esa forma, ¿no? de fácil y luego pared? Como una bala. Mensajeros, ¿no? Con Sune y Wichito, que es un podcast muy afín a podcast cinematográfico de Marvel. Seguramente tenemos audiencia en común. Bueno, Sune aquí en España es un crack del podcasting, es una eminencia, es súper pro del podcasting, vive del podcasting, pero me encanta que se siga haciendo tiempo para grabar un podcast como Los Mensajeros, que es una de las cosas más amateurs que te podés encontrar, ¿no? Independiente y completamente libre de cualquier tipo de vicio profesional del podcasting, en el que se juntan a hablar también de cómics. En realidad es un podcast de superhéroes, se juntan a hablar de superhéroes, no como nosotros que vamos haciendo una review por ahí, no vamos haciendo programas temáticos, sino que ellos agarran un tópico, un tema, y cada vez que graban sobre ese tema. Pero han hecho podcast en vivo también. Hace poco hicieron un directo hablando de varias cosas, entre ellos de la nueva serie de Max, Naked Attraction, y por ejemplo cuando estaban los X-Men, cuando estaban terminando X-Men, me causó mucha gracia escuchar una, no review, pero sí un comentario que hicieron ellos de X-Men, que estaban muy a tope, por supuesto, pues son muy fan de Marvel, de los superhéroes, pero de Marvel en particular, y me acordé de nuestros podcasts intentando documentarnos y recopilar datos, los hilos de Flavio en Twitter. Y ellos hicieron un programa hablando de X-Men 97 leyendo un hilo de Twitter. O sea, su review fue leer un hilo de Twitter de estos que hacía Flavi, no puntualmente el de Flavi, pero sí, viste que había muchos hilos de Twitter con guiños, easter eggs, e iban leyendo e iban diciendo si habían visto ese guiño o no, ¿no? Entonces ahí en vivo se enteraron de que había una aparición y me pareció genial ese contraste, ¿no? De nosotros intentando documentarnos al detalle antes de grabar para que no se nos escape nada, y ellos agarrando un hilo de Twitter y haciendo el podcast leyendo un hilo de Twitter. Me pareció brutal, así que bueno, no tengo idea qué audiencia tiene, pero lleva muchísimos años Los Mensajeros emitiendo grabando este podcast, y la verdad que es muy, muy recomendable. ¿Alguno lo escuchó alguna vez?
No. Lo ubico, pero Bueno, nunca lo escuché. Recomendado. Este de X-Men 97 por ahí les puede gustar. Y por último voy a escuchar un podcast que no la está peteando todavía, pero seguramente la va a petear en los próximos meses, en el próximo año, que es un podcast sobre la selección argentina, en el que casualmente estamos dos de los integrantes de este podcast que estamos grabando acá, que es un podcast que sigue la actualidad de la selección argentina, ahora en la Copa América, después serán los Juegos Olímpicos y luego en las eliminatorias sudamericanas, un podcast que no existía, y después del estreno de este podcast empezaron a salir otros podcasts más profesionales siguiendo la selección argentina, pero bueno, el podcast se llama ¿Qué escuchá, Bobo? Sí, bueno, me quedó ahí, pude convertir, pero sí, estos partidos siempre son así que tenemos que seguir por el mismo camino, de la misma manera, afrontando los partidos de este modo, porque van a ser todos complicados. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del podcast oficial. Bueno, no es oficial, pero es el podcast de la selección argentina de fútbol durante la Copa América. ¿Qué escuchá, Bobo? Cada vez nos cuesta más seguirle el ritmo a la selección argentina por nuestra apretada agenda de grabación, Maxi, pero aquí estamos intentándolo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que se está complicando. Son demasiados partidos juntos. No lo habíamos pensado que era lindo para por ahí disfrutar los partidos, pero después para coordinar y todo eso es un temita, así que bueno. Un nombre muy difícil de encontrar en una plataforma de podcasting, en Spotify, Evox, lo vas a buscar por el nombre y es probable que no lo encuentres, pero que bueno, ahí está Maximul y estoy yo también, que cuando podemos coordinamos horario entre Argentina y España y nos ponemos a grabar para hablar de qué está pasando con la selección argentina, en este momento en particular, por ejemplo, la Copa América. Maxi, ¿vos creés que este podcast la va a petear en algún momento? Sí, los conductores son medios peteros, hay que decirlo, pero el podcast todavía está. No, sí, la verdad que me encanta. A mí me pareció una idea muy buena y o sea, sí estoy siempre esperando a ver cuándo podemos hacernos el huequito para grabar, pero. Y es verdad que por ahí hay uno que apareció, un podcast nuevo, que yo no quiero pensar que teniendo contacto con la selección argentina se esté copiando de dos simples podcasteros humildes como nosotros, pero bueno, qué sé yo. Uno no puede hacer nada contra las grandes corporaciones. Sí, pensalo. Con el Mago nos cansamos de ver que después de nosotros sacar podcast cinematográfico de Marvel aparecieran otros podcasts que nada que ver, pero nosotros estamos seguros que nos copiaron a nosotros, ¿no, Mago? Nosotros fuimos los primeros. Los pero primeros, eso no y los mejores. Pero ninguna duda. Quiero destacar algo de esto, ya que estás mencionando el tema. Ustedes la petearon antes que nadie. La peteamos antes que todo. Somos la Wanda Nara de los podcasts, digamos. Para que no sabe quién es Wanda Nara puede googlearlo, pero yo creo que Wanda Icardi la conocen acá. Lo que no saben es que tiene que ver el pete. Busquen Wanda Nara pete. No? Es conocida por eso, antes de ser la novia de Icardi. Bueno, yo lo conozco a Leo hace ya 20 años, ponele. ¿Tanto? Bueno, sí, nos conocemos de cuando estaba terminando los. Perdón, 18 años. Ok, bien, ahí me cierro 18 años. 18, 17 años. Y vos tenías una pasión terrible por el fútbol. Terrible, te gustaba mucho. Tenías un cuadernito, hasta eras el organizador del PRODE siempre, que te gustaba mucho el fútbol. Te gustaba mucho armar el PRODE interno de laboral. Además de Timbero, sí, pero le gustaba mucho, miraba mucho las estrategias, se conocía todos los jugadores. Y esa pasión por el fútbol la perdiste. De un momento para otro te aburrió, no sé qué pasó. Sí, me aburrí. La selección era una poronga, no ganaba nada Argentina. Y me gusta ver de que ahora te agarró de vuelta el bichito de la selección del fútbol, así que me alegra mucho que Sampaoli le hizo el bichito que no es Garnacho, Sampaoli le hizo mucho daño a mi pasión por el fútbol. Antes también, pero Sampaoli casi la termina de matar. Bueno, dicho esto, Flavio, ¿vos escuchaste este podcast que la está peteando? ¿Qué escucha Bobo? Sí, lo he escuchado. Grandes peteadores y grandes seguidores de la selección los dos. También está disponible en todas las plataformas y pasamos a la última sección. ¿Debates? ¿Debates de qué? Ah, debates de salseo. Y esta última sección, última sección, amigos, amigas de Podcast Cinematográfico de Marvel y de Access Pod,
Se llama espera que me olvide cómo se llama. Ah, sí, salseo. Salseo. Exacto. ¿Saben qué significa el salseo, muchachos? Me imagino que es algo con salsa que tiene que ver cuando alguien agarra con el pancito y moja lo que quedó de la salsa. ¿Qué término ¿no? utilizamos en Argentina para el salseo? Puterío, se picó. Claro, sí, exacto. Es como un debate, ¿no? Como un momento en el que tiramos un tema ahí y debatimos. No existe tal debate, pero bueno, le decimos salseo. Más que nada lo que hacemos, al igual que nuestros amigos de ACESPOD, con todo respeto, ¿no? Es hablar sin saber de qué estamos hablando. Y puntualmente porque vamos a tocar 2 temas muy breve, porque se nos está yendo de tiempo y los oyentes de ACESPOD se van a querer cortar las pelotas de que encima que interpretamos ACESPOD, lo hacemos más largo, ¿no? Pero entonces tengo 2 temas. Estamos, una vez más, interpretando el podcast de ACESPOD, que es de oyentes de podcast, de la Asociación de Oyentes de Podcast, con podcast cinematográfico de Marvel. Entonces el primer punto que le quiero tocar tiene que ver más con ACESPOD, que es un podcast que unifica a oyentes de diferentes partes del mundo que escuchan podcast, ¿no? Entonces quiero plantear esta pregunta, si creen, tanto ustedes que están acá como la gente que esté escuchando esto de nuestro podcast y de ACESPOD, si creen que es necesario que un podcaster escuche podcast. Es decir, ¿se puede ser podcaster sin escuchar podcast, Mago Punky? Yo soy podcaster y no escucho podcast. Tampoco me considero podcaster. Eso te iba a decir, claro, ¿te considerás podcaster o simplemente grabás podcast? Eso también es... No, yo me junto a hablar con ustedes nada más y le escuchan unos cientos de personas, ¿por qué no miles también, no? Por momentos sí. Mi podcast. Pero no me considero. Yo soy el que te dice, viste, tocas la guitarra, sos músico. No, yo no soy músico. Toco la guitarra. No sí, de hecho tenés el arroba Mago Punky y escuchás María Becerra, así que también es como que... Exactamente. Pará, ¿qué te parece? Exactamente, María Becerra, el Duco. Pero eso porque me quedó el Punky de cuando era guacho. Cuando eras Punky. Pero ni siquiera, porque cuando me pusieron el nombre Punky escuchaba Green Day, pero también te escuchaba Pibes Chorros. Pero estaba escuchando. Pasa que el Mago Chorro era muy fuerte el nombre. Mago Chorro. Mago, pero vos no te considerás podcaster, pero tenés 2 podcasts. Tuviste más de 2, pero tenés 2 podcasts. Sí. Y en el otro podcast que tenés, porque en este sos el rebelde, pero en el otro podcast, yo debería ofenderme por esto, ¿no? Pero en el otro podcast haces un laburo de investigación. Y ni tanto, muy serio. Ni tanto. No, sí, tanto, yo lo escuché tu otro podcast. Es que tengo que tomar las riendas cada tanto, porque si no el otro chabón es medio tiro al aire. Igual mi compañero. Le mando un saludo a Nico. Nico. Lo mató. Sí, no, pero pará. Casualmente en el último podcast que grabamos, lo felicité a él, porque él creció muchísimo. Ya van 7 meses que estamos grabando. El primer podcast lo grabamos en diciembre. Se llama Bajámelo Tierra. O sea que, sí, y también está en el Interpodcast. También estamos en el Interpodcast. Y le dije, loco, tu crecimiento podcastero fue increíble. O sea, al principio... Es como nosotros, cuando nos escuchamos los primeros no sabíamos hablar, titubeamos, era mucho... ahora lo seguimos diciéndole, pero más podcaster lo decimos. Sí. Y la verdad noté un crecimiento en él también. Qué bueno. No sé si hace falta escuchar podcast. Creo yo que te tiene que gustar comunicar, que estoy tirando la data de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente podcast. Le tiene que gustar mucho comunicar, mostrar algo que te gusta, algo que te apasiona y simplemente no tener vergüenza de ponerte delante del micrófono. No es necesario ser podcaster. Flavi, es la definición de ser podcaster, creo yo, ¿no? A ver, primero eso, ¿qué es ser podcaster? Primero definamos eso. Ok, definirlo. ¿Es alguien que vive de hacer podcast? A ver, ¿es alguien que vive de hacer podcast? ¿Es alguien que lo hace por hobby o es todo? No, alguien que porque vive si es por hobby, todos somos pajeros acá, obviamente. Claro. Bueno, por eso somos profesionales en eso, no somos amateurs, ya tenemos 8 años de trayectoria. Pero sí, es verdad. Pero si lo haces de manera profesional, ya comprando tu micrófono, ¿eso te hace podcaster? ¿O no te grabás con lo que tenés? Hay muchos podcasters, gente que hace podcast, no les voy a decir podcaster pero gente que hace podcast y lo hacen con el micrófono del celular por ahí, o lo hacen con una... ¿Sí? Y son escuchados por muchas personas.
Sí, yo no creo que tenés que consumir algo para poder hacerlo. A ver, tenés que haberlo consumido para, aunque sea alguna vez, o haber por lo menos investigado de qué era, para intentar hacerlo. De ahí a que quieras escuchar o no, es otro tema. Podés incluso hacer podcast, o hacer podcasting sin ese objetivo. A ver, hay gente que puede agarrar, prender un micrófono sin decir, me voy a hacer un podcast. Voy a hablar de tal cosa, voy a debatir, sin la intención de si me voy a dedicar a ser podcaster o me voy a considerar un podcaster. Hoy también está muy borroso el límite entre lo que es un podcaster y un streaming. No hay un límite muy definido. Uh-huh. Y hay gente que hace las dos cosas sin intención de hacerlo. Hay gente que hace un streaming y después agarra el audio, lo sube a una plataforma de podcasting. O hay gente que directamente hace un podcast con video y lo sube a una plataforma de video y no hay un límite. No sé allá en España cómo es, pero hoy por hoy acá en Argentina hay una guerra del streaming. Tenemos Olga, que es de mi equipo, Luzu, que es del equipo El Mago, es del Luzu. Después tenés otro que es Blender, que los usos son todos unos chetitos medio pelotudos. Olga también, pero más gracioso. Después tenés Blender, que son un poco más rebeldes, si lo querés decir. Otro que son netamente peronistas, que es Gelatina. Y los tipos hacen, si vos lo querés escuchar mirando el video, es un streaming. Pero si vos querés escuchar solamente el audio, es un podcast. Está Vorterix también. ¿Y son podcaster? Sí, no, eso es un podcast. Lo que hacen es podcast. En vivo. Hay radios que se han reconvertido acá en Argentina. Vorterix se reconvirtió, hace años transmite por YouTube, por Twitch, también por un canal de televisión. Berlín también antes era una radio que yo escuchaba mucho en el auto y de repente de un día para otro dejaron de salir a la radio y le pregunto a mi mujer, ¿qué pasó? ¿Por qué sacaste Berlín del auto? Le digo, no, es que dejaron de transmitir por la radio y ahora hacen transmisiones por Twitch. Que les rinde mucho más, es mucho más barato. Urbana. También. Urbana también se transformó, era una radio, ahora también transmite por televisión y también podés escuchar en Spotify recortes del programa radio. ¿Eso es un podcast? ¿Podcaster se nace o se hace? ¿Qué fue primero? No, pero a ver, tenés que tener algo de soltura. ¿El podcast o la plataforma? Tenés que tener, a ver, si es que una persona que es frío, es un liso como pelo de chino. No. Ya aprendimos a los negros y a los chinos. Y a los chilenos. Bueno, a veces se ofenden solos, son chilenos. Vos decís, no tiene onda, tiene menos onda que pelo de chino. ¿Para qué va a ser un podcast? Porque es todo liso. Igual tenés que tener un poco de estructura. Aparte también lo que tiene esta época es que justamente también en el podcast se movió como límite, ya que por ejemplo ahora también hay podcasts que capaz no sé si son la mayoría, no estoy en el tema, pero que también tienen video. Entonces un podcast con video, un stream que hace un programa y que después lo sube a una ¿cómo se llama? Una plataforma. Entonces es como que en realidad es un poco lo mismo, o sea, no tiene ahí como similitudes. Pero como dijo Bonadeo, 6 fotos y video. Claro. Y con respecto, a la pregunta, a mí me parece que, o sea, yo lo pensaba, por ejemplo, ya que estábamos hablando del podcast de fútbol, qué sé yo, pensar con futbolistas como, por ejemplo, Batistuta, que eran futbolistas porque ejercieron ¿cómo se llama? La profesión, no sé si se dice profesión, pero bueno, pero no le gustaba el fútbol, ellos lo decían, o sea, siempre lo dijeron que no les gustaba, o sea, entonces ¿En serio? eran, pero después no, seguramente habrán consumido muy poco el tema del fútbol, qué sé yo, entonces como que se puede, es un tema de gusto. A mí particularmente, yo toda la vida escuché radio, desde muy chico, me gusta mucho la radio y si tengo la posibilidad de estar escuchando a alguien hablando, me encanta, lo pongo. Ahora por un montón de cosas es como que no tengo tanto tiempo de estar escuchando a alguien hablando, prefiero por ahí tener música, porque obviamente tener a alguien hablando para prestar la atención, porque si no se te mezcla con lo que estás pensando y terminas en cualquier cosa. Pero por eso prefiero en ese sentido la música, pero obviamente, o sea, siempre que puedo consumo el tema de gente hablando. Así que me parece que se puede tranquilamente ser podcaster sin... Obviamente está bueno porque vas a saber cómo hablar, si escuchás vas a poder guiarte, cómo escuchar, cómo hablar, cómo
como, no sé, la cámara, el micrófono, un montón de cosas. Podés ir ¿cómo se llama? Prestando y atención y viendo qué hacen, aprendiendo a hablar, que eso todavía nosotros, yo particularmente, más que nadie, todavía lo estoy aprendiendo, el tema de hablar. Pero bueno. Los chinos tampoco saben hablar. Bueno. ¿Cómo se llama? Pero, qué sé yo, así que me parece que sí, que se puede tranquilamente, pero es un tema de costumbre nomás. Yo creo que ahí te voy a pelear, Maxi, porque yo creo que no es necesario saber hablar. Te tiene que gustar. Vos hablás como vos querés. Te da como vos quieras. Si vos hablás como el orto, hablás mal, no se entiende nada, pero vos tenés ganas de grabar un podcast, listo, lo grabás. Sí, no, más vale. Que te escucha que te quiere escuchar. O sea, no es necesario. Claro. Yo no me escuché un podcast que había un tartamudo. Posta, lo voy a decir. Y el chabón, no, en serio, no voy a decir qué podcast es, pero el chabón estaban debatiendo sobre, no me acuerdo qué película de Marvel, era un podcast que hablaban de películas en general, pero hablaban de Marvel. Y el chabón tuvo como 4 minutos para poder decir Capitán América. Y vos te das cuenta que los demás podcasters lo querían ayudar y decían Capitán América, el chabón seguía con el y no arrancaba, boludo. Era un rastrojero a diésel. Pero bueno, boludo, tartamudo así un podcast. Yo pienso, estamos a esto y un podcast hecho por mudo. Yo pienso que para tener un estilo original no te tenés que dejar guiar por otros podcasts. O sea, no, por eso pero no es solamente guiarte, porque, o sea, uno no es que, o sea, es lo mismo, qué sé yo, cuando uno escucha música, vos podés escuchar y después sos músico y no es que te copias, pero te inspira, te puede llevar para un lado y vos decís, mira, esto que hacen acá está bueno, intentar buscar una onda más o menos parecida, intentar buscar una forma. A mí me gustan muchas cosas, por ejemplo, justamente de la radio, de tanto de escuchar radio. A veces que me doy cuenta de que me salen decir cosas que por ahí incluso cosas que escuché cuando en la radio. Pero obviamente uno busca inspiración, uno busca justamente porque obviamente que esto uno lo hace. A mí yo particularmente lo empecé a hacer porque obviamente me invitaron ustedes y está bueno porque básicamente te juntás con amigos a hablar, es eso principalmente. Después que te escuche gente, tengo la sensación de que es medio como un rebote, por lo menos para gente para nosotros. Después obviamente si laburás y yo nunca siento que no se escuche gente, pero disfruto estando acá a este lado del micrófono hablando con ustedes. Claro, sí. Siempre vas a hacer algo en base a lo que vos escuchás. Con Leo, vamos a decir la verdad, nuestro podcast, el comienzo de nuestro podcast siempre fue homenajeando a cuál es. Dijimos, nosotros vamos a hacer un comienzo del podcast totalmente relajado, hablando de pelotudeces como que si estamos sin ninguna presentación, como hacía cuál es al principio. Que eso me parecía excelente como para descomprimir y sacarse todo el nerviosismo que tenías de, estoy delante de un micrófono, ¿qué carajo digo ahora? Sí, y yo en gran parte de la estructura del podcast, de los primeros años del podcast, también lo robé literalmente de otros podcasts que escuchaba, que ahora no voy a mencionar porque esos podcasts ya no me mencionan y ya no están dentro de mi círculo, entonces no les quiero dar crédito, pero lo he dicho muchas veces, no es la primera vez que lo digo, pero gran parte de podcast cinematográfico de Marvel, de la estructura, ¿no? De separador acá, allá, estaba copiada casi al pie de la letra de otro podcast. Lo que pasa que, bueno, lo bueno que tuvo este podcast siempre es que siempre hubo, al principio en este podcast éramos el Mago y yo, ¿no? Y siempre tuvimos un híbrido muy grande. El Mago que jamás había escuchado un podcast, o que escuchaba de tanto en tanto algo que yo le recomendaba, y yo que era completamente adicto al podcasting, ¿no? Escuchaba todo lo que podía y yo intentaba hacer las cosas de una manera super pro con lo poco que teníamos, ¿no? Con los micrófonos de mierda que teníamos y con todo lo que teníamos, intentaba de que sea lo más pro posible, y el Mago comiendo papitas fritas frente al micrófono, ¿no? Y agarrándome. Por suerte ya no lo hace más. ¿Hace cuánto no hago esto? Pero fíjate cómo crecí. Algún episodio en el que el Mago en ese momento no comía papitas y la gente nos comentaba en iVoox, ¿qué pasa que el Mago no está comiendo? ¿No? ¿Qué pasa que el Mago no come? ¿No? Como cosas por el estilo pasaban. Claro. Porque se creó ese híbrido y creo que esa en parte fue la clave del éxito, entre comillas, de este podcast. El éxito que haya tenido este podcast ha sido eso. Luego, bueno, fuimos incorporando otras personas.
Tampoco y se acabó el éxito. Tampoco hago más podcast ebrio, ¿viste? Ya no estoy tomando más. Bueno, pero. Es verdad. Pero bueno, claro, tiene 2 hijos. Cuando empezó este podcast, tenía Pero uno los recién hijos- nacido. Bueno, yo ya tenía 2 hijos cuando hice un podcast totalmente en pedo y me puse en pedo acá en cámara Sí, con Mis ustedes. hijos tienen una podcast. madre. Ese fue un momento épico. Buenísimo. Bueno, tiraste toda la mierda. Sí. Mis hijos tienen una madre. No, pero Cada uno por su lado. fue un momento de pandemia en que nos poníamos a alcoholizarnos frente a la cámara. Si me permiten la reflexión, y hablando de lo que estábamos hablando, no creo que sea necesario ni obligatorio, por supuesto, ser podcaster, escuchar podcast para ser podcaster o escuchar podcast para grabar un podcast, pero ayuda. Hacerlo ayuda. Bueno, y hasta aquí hemos llegado por el momento con esta interpretación del podcast de Haces Pod por parte de Podcast Cinematográfico de Marvel. ¿Cómo te sentiste, Maxi, poniéndote en la piel de otro podcast y hablando de cosas que no son las habituales de las que hablamos por lo general aquí? La verdad que estuvo bueno, estuvo tenso obviamente, porque uno dentro de todo siempre quiere intentar no quedar muy tarado adelante del micrófono. No sé cuánto lo he logrado, pero la verdad que me gustó la experiencia. Flavi, ¿qué tal la interpretación? Me gustó esto de ponerlos en la piel de otro. Ya me gustaría que la gente de Haces Pod pueda hacer un podcast de póker. Haces Pod y les vendría bárbaro. Muy bueno. ¿Y Mago? Yo estoy acostumbrado a pasar haciéndole el tonto, como decía Maxi. No sé si dijiste tonto vos. No, dijo sé. tarado, pero Tarado. tonto es un Tarado. Sí. Qué sé yo. Está bueno, me gusta, lo veo muy, muy ordenado al podcast, más ordenado que el nuestro, porque tienen los segmentos, las secciones, entonces ya saben de qué van a hablar. Sí, me rompe el culo porque ahora lo tengo que editar y ya sabés que yo antes editaba mucho, pero que ahora ya no edito tanto, ¿no? Trato de hacer una edición mínima viable, intro, outro, a veces. Y adiós. Y este tiene separadores y algunas cositas de edición que me van a romper un poco el culo, pero bueno, es ¿Para el qué juego. te escribiste en un Interpodcast? Es el juego. ¿Ah? Sí. Es parte del juego. Sí. Muchísimas gracias. Voy a chupar un poco las medias a los organizadores. Gracias por la iniciativa, por dejarnos ser parte. Está bueno. ¿Por qué? Porque nos escucha nueva gente. Porque llegamos a más gente. Porque nos sigue más gente. Por ahí nos descubre nueva gente. Esperemos, ¿no? Sí. No, todos los que están ahora escuchando, que no nos escuchan, más les vale que vayan al feed nuestro y nos sigan en redes sociales, en Twitter, Instagram, en Telegram, en Spotify, Evox y toda la bola esa. Yo creo que con que la gente que nos sigue no nos deje de seguir, ya nos tendríamos que dar como victoriosos. Correcto, sí, con no perder oyentes con esta interpretación estaría muy bien. No perder oyentes, ¿no? De repente nosotros tenemos 100 seguidores menos y el podcast de Spot 100 seguidores más. Sería genial, ¿no? Sería genial esto. Algún que otro chileno me parece que perdimos igual. Pero eso sí, ¿en qué programa no perdemos algún chileno? Le mando un saludo a Philip al sur del mundo, que tal vez escuche este podcast y siempre soporta todas las chilenadas que decimos en nuestro podcast y se la banca muy, pero muy Pónganlo bien. en los comentarios, yo soy de Chile. Sí, soy de Chile y quedé afuera de la Copa América. Pónganlo en los comentarios. Soy de Chile y cuando viene la ola se me bajan Vamos los a pies. recomendar una vez más que la gente entre a nuestro grupo de Telegram. ¿A cuál? Bueno, a los dos. Si escuchás podcast, tenés el grupo de Haces Pod, vos ponés Haces Pod en el buscador de Telegram y te vas a encontrar ahí el logo de Haces Pod con su color verde pistacho. Y si te gustan las producciones de Marvel o las cositas frikis, venite también al grupo de podcast cinematográfico de Marvel, que si lo buscas así o buscas Marvel Podcast en Telegram, también lo vas a encontrar. Y aquí, amigos, hemos llegado al final. Recordar que si les ha gustado, tenemos toda la información en www.acespod.org/podcast y también en babelinfinito.com/marvelpodcast. Y antes de nada, y como siempre, mandarle un saludo al resto de los integrantes del podcast que hoy no pudieron o no quisieron tal vez estar, no lo sabemos. Bueno, primero
Pablito Ours, el artista de podcast cinematográfico de Marvel, que está pasando de nosotros, no responden en el chat, hijo de puta. Pero bueno, debe estar ahí con sus conflictos. Si van hacia atrás en este mismo feed, van a saber cómo es la vida de Pablo Ours. Y también a las chicas que para esta ocasión no las invitamos porque era muy difícil de coordinar, a Vicky, a Gaby, que hoy no pudieron estar, y no me olvido de nadie, ¿no? De nuestro equipo de podcast, que cada vez es más grande, ¿no? No falta nadie, estamos todos muy bien. No. Así que bueno, y sí, un abrazo a mis compañeros de micro en este episodio Maximum desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, con, imagino, un frío bastante interesante, ¿no? Por allí, Maxi. La verdad que sí, un frío muy lindo, que, digamos, será que tengo que estar con mis guantes, que si no las manos se me congelan. Te vi, con guantes de motoquero. Gracias por venir, Maxi, gracias por animarte a este intercambio anual de podcast. No, por favor, me encanta siempre poder grabar con ustedes. Sí. A la gente de Olmos Camp, que hizo un alto en sus tareas profesionales y está grabando desde allí, desde ese lugar, desde que hace algún tiempo era campo y hoy es una de las zonas más conchetas. Bueno, ya no de las más conchetas, pero por un tiempo lo fue. Cuando digo conchetas, en España decimos pijos, una de las zonas más pijas en donde vive Flavi, ahí. Que tiene sentido. Tiene sentido, exactamente. Muchas gracias por venir, agente. Bueno, muchas gracias y quiero mandarle un saludo, ya que dijiste de las zonas pijas, que la otra vez un amigo que fue a España con una campera muy llamativa y por la calle le gritaban ¿qué chupa pija? ¿Qué chupa pija? Muy bueno. Pero lo de chupa no es aquí, ¿eh? En Madrid dice que le dicen chupa a la campera y le decían ¿qué chupa pija? Qué bueno, muy bueno eso. Y hablando de chupa pija... Mejor hilado que nunca, ¿eh? Le pedimos una disculpa muy grande a los amigos de Acepod. Me despido también de el señor que está ahí, está donde están los narcos, donde está la gente de dinero, ahí en el nordelta del conurbano bonaerense, a donde no cualquiera puede entrar. Bueno, cualquiera puede entrar, pero no cualquiera puede salir. Mi querido compañero de aventuras, Mago Punky. Gracias por venir. No, gracias a vos por decirlo en chupapija. Feliz de estar acá y de que nadie nos puede más. No, nada, qué sé yo, gracias. Espero que el año que viene nos toque hacer otra cosa si nos cagamos de la risa de la misma manera. Sí, exactamente. Esto es lo bueno del intercambio anual de podcast. Amigos, amigas, esto ha sido el Interpodcast 2024, el podcast oficial de Acepod, la asociación de oyentes de podcast, interpretado por Podcast Cinematográfico de Marvel. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós a todos. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola a todos podcasteros, aquí estamos de nuevo en rigurosísimo no directo con un episodio muy especial del podcast de Acepod, interpretado en esta ocasión por Podcast Cinematográfico de Marvel. ¿De qué? ¿Perdón? De Marvel. De Marvel. De Pablo Mármol. La única palabra que sabía que tenía que decir bien, lo dije mal. Es como cuando escribís tu nombre mal en el examen y ya sabés que te va a ir para el orto. Para esto tenemos que ponerlo así como clip en algún lado porque es bueno, dice podcast de Marvel.